muchísimas gracias a las dos por venir y apuntaros a la conversación. Ya os digo, conversamos, o sea, que sea fluido, y os lanzo algunas preguntas y algunas ideas, pero lo que vaya surgiendo. Sí quería empezar contigo, Inés, para preguntarte por qué este libro ahora, ¿no? O sea, ¿por qué o qué te mueve a escribir este libro justo ahora? Bueno, los libros... ¿Era una necesidad personal? Claro, para mí la escritura es siempre una necesidad, ¿no? O sea, al final una escribe los libros que necesita escribir, y de alguna manera los libros se le van imponiendo, por lo menos en mi caso es así, ¿no? La literatura ha sido siempre una necesidad, al principio como lectura y cuando empecé a escribir ya a través de la escritura. Pero en el caso concreto de este libro, en el que sobre todo lo que se refleja es la honestidad que yo creo que me define, ha llegado cuando yo estaba preparada para escribirlo, ¿no? O sea, yo no habría podido escribir este libro hace 10 años, pero probablemente tampoco hace 2, ¿no? Entonces, bueno, pues responde a una necesidad, responde también a un desahogo, responde también a una incluso confesión, si queréis, y bueno, y lo que empezó siendo un texto reivindicativo, ¿no? de ser muy consciente de que quienes tenemos un altavoz público, por muy pequeñito que sea, tenemos esa responsabilidad social. Yo por lo menos la tengo, porque mi conciencia social está muy desarrollada, me han educado así. Como digo, lo que empezó siendo así, cuando empecé a escribirlo, terminó siendo un texto de autoconocimiento, ¿no? Y eso para mí demuestra que la literatura me sigue sirviendo para conocerme a mí misma, ¿no? ¿Por qué el libro ahora? Porque no podría haberlo escrito en otro momento. ¿Y por qué no antes? Porque no estaba preparada. No estaba preparada. ¿En qué sentido? ¿Personal? ¿O para contar esto desde el punto de vista afuera? ¿O claro, para contártelo a ti misma? Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional. También en los 2 últimos años mi vida ha cambiado radicalmente. Hace 2 años ganó el premio Nadal. Hay un cambio profesional en mi vida muy importante, que para mí es muy liberador también. Y eso me permite, digamos, bueno, pues enfrentarme, porque es un enfrentamiento al final, enfrentarme a la escritura de este libro con menos temor, ¿no? Yo no podría haberme sentado a escribirlo hace 5 años, hubiera sido imposible, no estaba preparada. Bueno, decimos mucho, ¿no? La frase de lo personal es político, pero desde luego ahora parece que sea más que nunca que lo personal es político, ¿no? En un momento en el que pues se están prohibiendo colgar banderas LGTBI de algunos ayuntamientos, en los que tenemos un partido que cuelga una lona enorme que tira a la basura, entre otras cosas, la bandera LGTBI. ¿Cómo veis este momento, Nadia? ¿Cómo ves, no? Es decir, siempre esa frase se ha dicho mucho, es una frase, ¿no?, feminista que creo que aplica mucho ahora, pero que en este contexto parece que se está volviendo, ¿no?, como una consigna aún más necesaria. Pues bueno, yo en primer lugar quería daros las gracias por organizar este debate, y te quería dar las gracias a ti, Inés, por escribir este libro, porque me parece que es un libro necesario y muy oportuno. Independientemente de la oportunidad de tu momento vital, es que es muy oportuno desde el punto de vista de lo que aporta a la sociedad. Porque creo que las mujeres lesbianas han estado invisibilizadas durante mucho tiempo, y que aquí además hay muchas claves que les pueden ayudar a ellas a encontrarse a sí mismas y a encontrar los referentes que necesitan, y que también a las personas que no somos homosexuales nos permiten entender mucho mejor cuáles son los retos derivados de esa asunción de tu propia identidad y de tu propia forma de amar y de vivir, ¿no? Y yo creo que es un libro de verdad muy útil. Todas las referencias que incluyes a libros, a películas, referentes de personalidades, ¿no? Creo que van a ser muy útiles para aquellas mujeres que estén dudando o que no lo tengan claro y que necesiten ese referente, y desde luego a mí me ha servido para entender mucho más cuál es el reto al que nos enfrentamos. Y esto hila justamente con lo que decías, Ana, es que parece mentira que a estas alturas del siglo todavía tengamos que encontrar y seguir luchando por esos derechos humanos que parece que ya estarían conseguidos, ¿no? Yo me siento muy orgullosa de que España sea uno de los países de referencia en cuanto a derechos de las mujeres, por una parte, y derechos de las personas LGTBI,
pero está claro que los avances que hemos tardado décadas en lograr se pueden perder en horas, se pueden perder en días, y lo estamos viendo alrededor de nosotros en otros países y también en España, ¿no? Y por eso es fundamental que consolidemos los avances que se han logrado en el ámbito económico y en el ámbito social, y que no demos ni un paso atrás en los derechos de las personas LGTBI, porque al final, como decía, estamos hablando del derecho a ser tú misma, el derecho a ser y a amar como tú quieras, ¿no? Sí, y al final yo creo que eso de lo personal es político. A mí me da miedo que con ciertas frases, que a veces se convierten incluso en eslogan, ¿no?, se vacíen de significado, ¿no? Pero yo creo que en este momento es más necesario que nunca que efectivamente lo personal sea político, porque lo que decía Nadia es que nos jugamos muchísimo, y no sé si somos conscientes de lo que nos estamos jugando, ¿no? de que esos derechos a los que tú aludías, Nadia, pues al final se pueden perder en cuestión de segundos, o sea, son súper frágiles, ¿no? Y yo creo que en este caso concreto, o para mí por lo menos, igual que la política es muy efectiva para lograr esos derechos, pero también la palabra, la literatura, la escritura, también es no sé si llamarlo arma, pero desde luego es una herramienta muy útil para seguir defendiendo esos derechos, ¿no? Para concienciar a la gente de que hace no tanto en España había una ley, que era la ley de vagos y maleantes, por la que las personas homosexuales acababan en la cárcel siendo juzgadas, o acababan incluso en peores circunstancias, ¿no? Entonces yo creo que es importante que dejemos claro que nos jugamos muchísimo, que en cuestión de 3 semanas esto puede pegar el país puede pegar un cambio radical a peor, y es importante, insisto, que quienes tenemos esa responsabilidad social la ejerzamos, tanto los políticos como periodistas, escritores, etcétera, etcétera. Es que de verdad que nos jugamos muchísimo. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, y además en el libro lo tratas mucho, la palabra, ¿no? Y hay palabras que sé que han sido difíciles para ti, claro, de asumir y de escribir, ¿no?, y de decir, que parece increíble el poder de la palabra. Estoy totalmente de acuerdo contigo, igual que el poder de la imagen. Fíjate, estábamos comentando antes de empezar esta conversación que yo me he puesto el lazo y lo voy a llevar toda la semana, porque precisamente es más importante que nunca ahora que están quitando las banderas LGTBI de algunas sedes institucionales. Ahora que ayer hemos visto como una artista la han tapado, la han cubierto con esa bandera LGTBI justamente para que no expusiese sus pechos. Es decir, que estamos viendo una involución y la bandera se convierte en un símbolo cada vez más importante. Pero además yo creo que a lo mejor las personas heterosexuales no son conscientes de que para las personas homosexuales y para en general las personas LGTBI, el ver la bandera es muy importante, porque te da la sensación de que estás en un lugar seguro. Eso es un espacio Es seguro. Un espacio en el que tú vas a sentirte respetado, que puedes ser tú mismo y que no vas a tener un riesgo. Ahora que vemos cómo aumentan los delitos de odio, cómo las redes también acrecientan los delitos y las agresiones y las faltas de respeto, es más importante que nunca la bandera, porque lo que te dice es: aquí puedes ser tú mismo, aquí puedes estar tranquilo. Hemos puesto la bandera LGTBI en el frente del ministerio, y creo que, fíjate, se convierte en un instrumento mucho más poderoso, claro, que a lo mejor estos últimos años, que lo dábamos por supuesto, dábamos por sentado, claro. Y ahora es que es un acto deliberado y un acto importante el de poner la bandera LGTBI en una sede institucional, por ejemplo, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Hay una parte de la sociedad, yo creo que tiene muy claro esto, para la que yo creo que es sin duda un escándalo que no se pueda poner una bandera LGTBI en una sede, ¿no?, de cualquier institución, que tiene claro que la diversidad es un valor social ya irrenunciable, pero no sé, Inés, si también debajo de todo esto sigue habiendo muchas ideas preconcebidas y algunos tabúes, ¿no?, algunas presunciones, como por ejemplo, no sé, a ver, yo sigo escuchando como a las niñas y a las chicas se les sigue preguntando todo el rato si tienen novio. O si se van a casar, o si van a tener hijos. Pero solo con hombres, ¿no? Quiero decir, a las chicas se les pregunta si tienen relaciones con chicos, a los chicos solo se les pregunta si tienen novia.
también está esta idea incluso, ¿no? Incluso de alguna gente progresista, que cuando vemos los desfiles del orgullo es como, no, sí está muy bien que existan, pero tampoco hace falta salir a la calle. Que se exhiban tanto. Es decir, que sigue habiendo algunas ideas, algunas por inercia, como la de preguntarle a una niña solo, ¿no? A una chica si tiene novio, pensando que a lo mejor, ¿no? Sin pensar que a lo mejor con quien tiene relaciones es con una chica, ¿no? A quien le puede gustar. Es decir, sigue habiendo ideas preconcebidas, inercias que nos arrastran a una cultura heterosexual casi por inercia, por obligación. Claro, pero no son solo ideas preconcebidas o una inercia, sino que vivimos en una sociedad todavía machista y heteropatriarcal. Es que esto es así y eso se manifiesta a través de comportamientos, a través de actitudes, a través de frases. Volvemos a las palabras, tú has hecho referencia a ellas también, ¿no, Ana? Como a las mujeres siempre se les pregunta por sus novios, por sus maridos, etcétera, etcétera, como algo dado por supuesto, ¿no? Es decir, se sigue considerando que la mujer homosexual, y creo que no tanto el hombre homosexual, es una rareza. Es decir, nos siguen relegando a esos márgenes de la sociedad en los que llevamos condenadas y condenados a vivir a lo largo de toda nuestra historia reciente, ¿no? Yo me sigue costando escuchar, por no decir que no lo escucho prácticamente nunca, la palabra lesbiana. Es como que nos cuesta pronunciarla, ¿no? Nos cuesta decirla, nos cuesta escucharla, nos cuesta escribirla. No sé qué problema hay con esa palabra, ¿no? Entonces es cierto que además por el hecho de ser mujer homosexual tú sufres una doble discriminación, ¿no? Porque eres mujer y eres lesbiana, ¿no? Es decir, nos toca lo peor a las mujeres homosexuales de esos dos condicionamientos, ¿no? Del machismo y del heteropatriarcado. Entonces yo creo que no somos conscientes tampoco de que vivimos en burbujas, ¿verdad? O sea, de que la realidad de cada uno es muy personal. La burbuja en la que nos movemos es un poco, yo lo comparo con el timeline de Twitter, ¿no? En Twitter, en realidad, en tu timeline de Twitter, tú lo que ves son las opiniones semejantes a las tuyas, tú lo que ves son los comentarios semejantes a los tuyos, las informaciones, etcétera, etcétera, y es un poco la burbuja en la que tú te mueves. Si tú te sales de esa burbuja, te das cuenta de que hay una multiplicidad de realidades que no responden a lo que tú vives, ¿no? O a lo que, y todavía la mujer homosexual bueno, pues se considera una excepción, no es tratada, yo siempre reivindico lo mismo, la naturalidad, no la normalidad, porque además yo creo, para mí, lo normal es lo normativo y es eso que se ha establecido como lo que vale en la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, volviendo a las palabras, yo me apoyo mucho en el diccionario de la RAE para elaborar ese hilo argumental de definiciones, ¿no? Y es curioso cómo una palabra como matrimonio, en una de las acepciones del diccionario de la RAE, todavía sigue recogiendo que es la unión entre un hombre y una mujer. Año 2023, diccionario de la RAE. Yo creo que todavía nos queda muchísimo camino por recorrer, muchísimo, y que es importante, lo que decía Nadia antes, ¿no? Que no sucumbamos a esa involución que está a las puertas. O sea, a veces los refranes son un poco vacíos, ¿no? Pero fijaos lo que está sucediendo en Italia, en Padua, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Entonces, no, has tratado muchos temas que creo cada uno de ellos pues nos darían para una conversación de una hora porque son para profundizar, ¿no? Pero me interesan tres de los que has suscitado. En primer lugar, y lo planteas tú muy bien en el libro porque dices, ¿para qué quieres ser feliz pudiendo ser normal? ¿No? Y esa es una cuestión que tiene que ver, por supuesto, con tu orientación sexual, pero en general en la vida. Todos tenemos esa presión de encajar, ser normal, ¿no? Y además España es un país particularmente, como que hay un estándar y todos tenemos que alinearnos, sí. Hay otras sociedades que a lo mejor son más heterodoxas o en las que el ridículo, por ejemplo, importa menos, ¿no?
En España somos particularmente, o en nuestra sociedad es particularmente consciente, ¿no?, de estos elementos. Y yo creo que lo que tú planteas es muy relevante, que es qué es la normalidad, dónde está la normalidad, porque cuando uno mira alrededor, como tú muy bien dices, ¿qué es lo normal? Pues cada persona, cada familia, cada situación es única, ¿no? Y es muy importante el respeto a la identidad de cada uno, a la orientación que tenga en su vida o a las decisiones que tome, ¿no? Con sus errores y con sus aciertos, pero respetar, yo creo que esta palabra es absolutamente fundamental, precisamente porque lo que estamos viendo estos días es justo que parece que no pasa nada por faltar al respeto, ¿no? La intolerancia. Y es la clave de la convivencia. Eso me parece que es un tema muy importante que tú suscitas. Hay un segundo tema que tú planteas y que ahora estás volviendo a plantear, que es el de las mujeres lesbianas invisibilizadas doblemente. Te voy a confesar que yo, cuando leí el libro, lo primero, hay una cosa con la que yo no estuve de acuerdo. Y es la valoración de Tar, de la película Tar, porque a mí me gustó mucho, me pareció deslumbrante, interesantísima. Y además, lo primero que yo pensé es, bueno, pues las lesbianas son invisibles, pues imagínate las madres, que en las películas de Disney o estamos muertas o somos una madrastra malísima, es ¿no? verdad. Entonces yo pensé, pues igual que... Pero no, me di cuenta, y me llevó el libro a la reflexión, de que efectivamente faltan referentes de historias de mujeres lesbianas que acaben bien. Yo no tengo un recorrido como el tuyo, no he visto todas las películas, ni he leído todos los libros, he visto Carol, he visto Tar. Es verdad que siempre hay un elemento negro, un elemento oscuro, un elemento trágico relacionado con las mujeres lesbianas, o pasamos al extremo de la comedia y un poco la trivialización, ¿no? Entonces me he dado cuenta, y me ha servido el libro para darme cuenta de que efectivamente hay una falta de referentes que pueden ser más importantes en este ámbito, precisamente por la invisibilización mayor que hay de las mujeres en relación con los personajes masculinos, en los que desde siempre pues ha habido una mayor presencia también y por tanto una mayor normalidad en los medios, ¿no? Y luego la tercera cuestión que tú suscitabas, hablabas de Italia. Hemos visto que allí donde llegan los partidos de ultraderecha y conservadores al gobierno, en Polonia, en Hungría, es que lo primero que hacen es recortar los derechos de las personas LGTBI, ¿no? Lo cual te da una medida, yo creo, de lo importantes que son. ¿Qué amenazas suponen para que sea lo primero que se trata de recortar, ¿no? Y por eso estoy totalmente de acuerdo contigo en que no se puede dar ni un paso atrás y tenemos que estar todos en posición de batalla, ¿no? Porque son demasiado importantes como para que los demos por supuestos. Tenemos que consolidarlos y tenemos que cada día seguir haciéndolos realidad para el conjunto de la sociedad, porque además, fíjate, Inés, es importante para las personas que estáis en esos colectivos, pero es que es muy importante para todos nosotros, porque el que España sea un país de vanguardia en los derechos de las mujeres, en la igualdad de género, en los derechos LGTBI, nos hace mejores como país. Y el hecho, es verdad que el ser referente, España fue uno de los países europeos que aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, de los primeros, ¿no? O sea, entre personas homosexuales, y el hecho de ser referente también nos convierte en un espejo, ¿no? En el que el resto de países de nuestro entorno se ve reflejado. Podemos acabar en el extremo opuesto, entonces valoremos realmente todo lo conseguido en los últimos años, y yo creo que a veces también tengo la sensación de que España es un poco, no voy a decir, pero debemos de ser más conscientes a la hora de ir a votar o no ir a votar, es decir, no trivialicemos el voto, ¿no? Tú hablabas antes de trivialización en la cultura incluso, ¿no? No trivialicemos el voto, ¿no? Seamos conscientes de que cuando estamos depositando estamos depositando el voto en una urna, de verdad que nos estamos jugando mucho, o sea, tanto desde el punto de vista, por supuesto, de la prosperidad económica, de la estructura social como país, pero también de los derechos sociales, ¿no? El año pasado en Estados Unidos, ¿quién les iba a decir a Estados Unidos que iban a perder el derecho al aborto, ¿no? Pues pasó. Y todas esas décadas
con ese derecho se han borrado de un plumazo, ¿no? Entonces, no es algo, además, es importante lo que tú decías, Nadia, no es algo que nos ataña solo al colectivo LGTBI o a las mujeres, sino que es una cuestión de la sociedad en general, ¿no? O sea, todos queremos vivir en una sociedad progresista, en una sociedad igualitaria, en una sociedad en la que poder ser libre, pero libre de verdad, sin pervertir ciertos conceptos, ¿no? Como también ha pasado en las últimas semanas, incluso años. Fíjate que he estado yo en estos días, bueno, siempre viajo mucho y estoy en contacto, por supuesto, con personas de todos los países, en Europa, también en Estados Unidos, y en este momento hay mucha gente mirando a España. Claro. Evidentemente, porque la ola de conservadora, ultraconservadora, no es un fenómeno español, es un fenómeno que estamos viendo en toda Europa, que hemos visto en Estados Unidos. Ya no tenemos que hablar de lo que sucede en otras partes del mundo, bueno, evidentemente regímenes autocráticos, Rusia, China, etc., ¿no? Es un movimiento que se está desplegando en todos los países, lo estamos viendo en Alemania, lo vemos en Francia, hay una amenaza, lo hemos visto en Italia. Y por eso España ha sido un muro de contención de este tipo de movimientos, ¿no? Y hemos sido verdaderamente un espacio, como tú muy bien dices, de libertad desde ese punto de vista. Claro, es fundamental que lo preservemos, es que no es solo un tema que preocupe o que sea importante para los ciudadanos españoles. En este momento son muchas las personas en todo el mundo que están pendientes de que en España podamos preservar este espacio de seguridad, de libertad y de progreso, que puede ser también muy importante para el futuro de Europa. Yo creo que uno de los tabúes que sigue existiendo es no preguntar, ¿no? Dar por hecho lo que hablábamos muchas veces, la heterosexualidad, o incluso que a las personas heterosexuales les moleste que les pregunten, ¿no? Es como que hay algo tal. Vicepresidenta, tú has formado una familia bajo una pareja, ¿no?, heterosexual, pero no sé si en tu familia de origen hubo espacio para tener conversaciones sobre esto, si es algo que tú te hayas planteado a lo largo de tu vida, si es algo que hablas con tus hijos y con tus hijas, o de qué manera se puede plantear esa diversidad en el entorno familiar para no dar por hecho determinadas cosas y poder acoger ¿no?, todo tipo de orientaciones y de identidades. Bueno, dos reflexiones. Yo no me lo he planteado nunca, he tenido siempre claro que soy heterosexual y no ha sido un elemento, digamos, importante desde mi propio punto de vista, pero sí lo que he vivido a lo largo de mi vida es un cambio muy importante en nuestro país, y yo a mí me ayuda mucho tener hijos y me ayuda mucho hablar con ellos, en el sentido de que me permiten tener otra perspectiva de las cosas, porque hay cuestiones que simplemente a lo largo de mi experiencia vital no se han planteado, y sin embargo sí se están planteando en las vidas de mis hijos, ¿no? Y por eso el diálogo dentro de la familia es fundamental, como yo creo que también es muy importante y es fundamental esa influencia de una concepción que tú además lo transmites en el libro, ¿no? Esa concepción ya no solo es una concepción social, es también la influencia de una concepción religiosa y de una religión dominante que te transmite ese sentimiento de culpa. Culpa por tener deseo sexual, culpa por tener relaciones sexuales, culpa por ser mujer, que ya tienes el pecado, digamos, de serie. Culpa por ser demasiado atractiva, culpa por no ser suficientemente atractiva, culpa es ese sentimiento de culpa que efectivamente te transmite una religión dominante en nuestro país, y en otros países son otras, ¿no? Pero siempre hay un elemento que domina la construcción de la sociedad, y que tiene una influencia muy importante en este ámbito, ¿no? Y en la configuración de la identidad, claro, porque al final es inevitable el peso de la religión judeocristiana, de la tradición judeocristiana en nuestro país, ¿no? Y muchos de nosotros, muchas de nosotras hemos crecido en familias así, ¿no? En familias católicas, creyentes, practicantes. Fue mi caso. Mi familia era una familia creyente, era una familia católica, lo sigue siendo, creo, o por lo menos una parte de ella. Y claro, a medida que tú vas creciendo y que vas tratando de orientarte en ese laberinto tan complejo como es la identidad,
no solo la orientación sexual, sino la identidad, ¿no? Eso te va limitando mucho porque te vas dando cuenta de que volvemos otra vez a no encajas, ¿no? No encajas con el molde que te entrega, en el que te coloca esa religión, esa iglesia, etcétera, etcétera, y darte cuenta de que no encajas supone un choque, ¿no? Supone un sufrimiento, supone un enfrentamiento, pero ya no un enfrentamiento con el exterior, sino un enfrentamiento con tu propio interior, ¿no? Un enfrentamiento contigo misma. Y en ese sentido, yo lo digo en el libro, ¿no? También es este libro un acto de contrición, relacionándolo un poco, jugando un poco con términos religiosos, hacia mí misma, es decir, por todo el daño que yo me he provocado, ¿no? Por todo el daño que yo me he provocado al no ser capaz de entenderme sin juzgarme, ¿no? Porque nos pasamos la vida juzgándonos, las mujeres sobre todo, sí, creo. Qué buena frase, ¿no? Tenemos que entendernos sin juzgarnos. Claro, y para eso tienes que llegar a conocerte, y para llegar a conocerte, qué difícil es. Yo creo que nos pasamos la vida tratando de conocernos, ¿no? Intentando saber quiénes somos realmente, y cuando tienes el peso de la culpa, a la que tú aludías, Nadia, de la religión, de la que te va socavando y te va socavando y te va socavando, es mucho más difícil, es mucho más complicado. Por eso yo creo que testimonios como este son tan importantes, ¿no? No te puedes ni imaginar, desde que salió el libro, desde que se publicó el libro el 21 de junio, la cantidad de gente que se ha dirigido a mí para darme las gracias. Para darme las gracias por haberlo escrito, para darme las gracias por ser capaz de dar ese paso al frente, que yo pensé que era menos, pero me estoy dando cuenta a medida que va pasando el tiempo que a lo mejor sí que era un paso importante, para darme las gracias porque no se sienten tan solas, ¿no? Me han escrito de San Salvador, me han escrito de Latinoamérica muchísimo, me han escrito de un montón de sitios, ¿no? Diciéndome gracias, ¿no? Porque esa experiencia que tú describes, yo la vivo hoy en día. Es decir, yo fui una niña que creció en los años 80 en un pueblo pequeño de Cáceres, de Extremadura. Y se puede pensar, bueno, claro, es que hace 35 años, todavía nos quedaba mucho por evolucionar, etcétera, etcétera. No, es que eso sigue pasando ahora. Lo que yo cuento en el libro, la realidad que yo describo en el libro, de esa niña a la que le insultan llamándole marimacho porque no le gustan las cosas que se supone que a una niña le tienen que gustar, eso sigue pasando hoy en día, y volvemos a las burbujas de antes, ¿no? Entonces, yo creo que si para algo sirve la literatura, volviendo a la herramienta de construcción social y demás, es también para desarrollar nuestra capacidad de empatía, ¿no? Para ser capaces de ponernos en el lugar del otro, y en este caso es de la otra, ¿no? De esa niña que se va convirtiendo en mujer hasta darse cuenta y ser capaz de mirarse en el espejo y que el reflejo que le devuelva sea el de una mujer que ama a otra mujer y que está dispuesta a ser amada por otra mujer, ¿no? Sin moldes y tampoco sin etiquetas. Entonces, es muy importante que abracemos esa diversidad a la que tú también aludías, ¿no? Y no nos dejemos enterrar por tradiciones, por costumbres, y yo le diría a todas esas niñas, adolescentes que un día aspiran a convertirse en esas mujeres, pues que sean capaces de quererse y de querer en libertad, ¿no? Y de amarse a ellas mismas y de protegerse y de cuidarse, y que sepan que no están solas. No sé si funciona o sigue operando de alguna manera esto del Don't Ask, Don't Tell en algunos espacios políticos o económicos, ¿no? Entrar en un Ecofin o en una reunión, ¿no? Con grandes empresarios, es decir, sí que hay espacios donde hay políticos y políticas abiertamente homosexuales y que se han declarado así precisamente, ¿no? Para hacer ese acto de visibilización y de normalización, pero parece que sigue costando. No sé si... No sé, cuando una está allí, si tiene la sensación de que sigue operando un poco en algunas personas esa máxima de no hablar de eso, de no, eso es personal, no es importante, o
se sigue sin hacer explícito por si acaso, si hay o no? No, a ver, yo dos reflexiones. Estaba pensando mientras que decía Inés, hombre, queda mucho camino por recorrer, pero no es la España de los 80. Supuesto. No, lo digo en estos días que algunos quieren que volvamos al 81, ¿no? Ahí hay quien hace un poco el ejercicio de, ay, es que nostalgia del 81, no, nostalgia ninguna. Realmente lo único cierto de la España del 81 es que éramos más jóvenes. Todo lo demás... hemos avanzado muchísimo, ¿no? Y en particular hemos avanzado muchísimo en derechos LGTBI. Entonces, yo creo que la España de hoy no tiene nada que ver con la de entonces. Es evidente que sigue habiendo entornos donde puede ser más difícil, pero también es cierto que, en fin, el avance y el hecho de que España es un país que está a la vanguardia es indudable, ¿no? Y que todos, y el hecho de que pongamos orgullosamente la bandera en un ministerio, pues hombre, eso no sucedía. Es decir, que yo creo que tenemos que tener un balance positivo, ¿no? Siempre exigirnos más, no ser complacientes, ni un paso atrás, pero tenemos que ser conscientes y orgullosos de lo que hemos logrado en nuestro país, ¿no? Eso es mi primera reflexión. Y luego lo segundo es que yo creo que hay espacios para todo. O sea, tú cuando estás hablando pues de la inflación, pues no te pones a hablar de la orientación sexual de la gente, ¿no? No es un tema que... pertinente. No, pertinente. Yo sí creo que... pregunto a la hora, por ejemplo, de hablar o de llevar a una pareja a un sitio, ¿no? Es decir, el otro día en un estudio de UGT hablaba de cómo simplemente los comentarios que se hacen en un entorno laboral habitual, como, oye, he ido con mi pareja no sé cómo, o coger un permiso por vacaciones, o cuando te casas, para muchas personas LGTBI sigue siendo un problema y siguen prefiriendo, por ejemplo, no hablar de eso porque tienen miedo. Estoy hablando a otro nivel, ¿no?, político y económico, pero quiero decir, entiendo, evidentemente, que esa no es la conversación central de un Ecofin o de un tal, pero que se pueden hacer comentarios, pues, oye, pues tal, o qué tal está tu familia, o cómo tal, y no sé si ahí... Sí, yo he visto una normalización, sí. Yo creo que se ha normalizado, mucho. Volvemos a la palabra normal, se ha normalizado mucho, sí. el que a lo largo de mi carrera yo he tenido muchos compañeros y muchas compañeras de trabajo que son gays o lesbianas o homosexuales, y cada vez se ha hecho más normal el preguntar o has tenido un niño y que, en fin, sí, yo creo que se ha normalizado mucho, pero claro, es verdad que yo vivo en un entorno progresista y soy una persona progresista y siempre he considerado que este era un ámbito en el que teníamos que avanzar de manera clara, ¿no? Y siempre creo, habría que preguntar a las personas que trabajan conmigo, pero en general creo que he creado entornos de enorme respeto, vuelvo a esa palabra, ¿no? Porque estamos hablando de la orientación sexual, pero son muchas otras las cuestiones que pueden hacer que alguien se sienta inseguro o que se sienta... Y yo creo que es fundamental que entre todos creemos un entorno de respeto, de diálogo y de convivencia, que es la base de que podamos... seguir avanzando, ¿no? Y en estos momentos en los que vemos, lo comentaba al principio, ¿no? Que parece trivial o que parece inocente el que se insulte, el que se agreda oralmente, físicamente, estos delitos de odio. Las redes sociales dan un entorno en el que efectivamente se retroalimentan este tipo de comportamientos. Pues yo creo que tenemos que ser muy claros con respecto a que es inaceptable. Los ataques personales, los insultos, las faltas de respeto, es que nos llevan para atrás y nos hacen imposible el seguir avanzando como sociedad. Pero fíjate que yo creo que al final también es una cuestión de autoprotección, ¿no? La persona en su entorno laboral, y como dice Nadia, depende muchísimo de en qué entorno te muevas, ¿no? En qué entorno te desenvuelvas, pero tiendes a autoprotegerte y no sabes si estás en un espacio seguro o no. Es que eso es inevitable. O sea, claro, pero eso dice mucho entonces aún de los espacios en los que vivimos. Pero claro que lo dice. Está claro, este estudio de UGT dice que el 90% de personas LGTBI que fueron encuestadas decían que ser LGTBI lo consideraban un inconveniente a la hora de encontrar un empleo. Pero Ana, porque te sientes... Es tremendo, ¿no? Pero porque te sientes juzgada. Tú llevas toda la vida siendo invisible, es que es así, o sea, es así, y entonces eso hace que te autoprotejas, no que finjas. Yo nunca me he ocultado, nunca, jamás, ni en mi entorno familiar, ni en mi círculo cercano. En el trabajo creo que sí, hasta cierto punto sí,
porque no sabes si es un espacio verdaderamente seguro. ¿Quién te lo asegura? Claro. No sabes si es un espacio verdaderamente seguro, no sabes si te van a catalogar de boyera, de tortillera, de lesbiana, porque lesbiana sigue siendo un insulto en muchos contextos, ¿no? Eso no lo olvidemos, ¿no? Yo una de las primeras entrevistas que di al salir el libro, con motivo de la publicación de este libro, en redes sociales hubo muchísima gente que escribió diciendo, con lo bien que escribía esta chica, ¿no? O sea, con lo bien que escribía esta chica, no soy un ejemplo único ni excepcional, ¿no? Ayer veíamos en Twitter también que la cantadora María Pelae la recriminaban también precisamente por su orientación sexual. Cantas muy bien, eres maravillosa, qué pena que seas homosexual. O sea, esto sigue pasando, y sigue pasando en entornos supuestamente seguros, es decir, la realidad en la que se mueve María o la realidad en la que yo me muevo es una realidad progresista, como definía Nadia, es una realidad en la que nos sentimos con la suficiente seguridad como para poder ser nosotras mismas. Pero es que eso no está garantizado, o sea, nadie te garantiza que de repente, como pasó hace no tanto, vas de la mano por el parque Warner con tu pareja, que además es una mujer, y alguien os agrede por detrás por el mero hecho de que vais dadas de la mano. Esto sigue pasando, o sea, y pasa hoy en día. Y además, a medida que vaya pasando el tiempo, toda esta gente que antes podía sentir pudor o vergüenza ahora se siente legitimada esta gente, ¿no? Esta gente se siente legitimada por un discurso de ultraderecha muy pernicioso y muy agresivo, y se siente legitimada para manifestar ese odio hacia el que ellos consideran que es diferente, y tú, por el hecho de ser mujer homosexual, eres diferente, ¿no? Entonces eres blanco de todas esas críticas, de todo ese odio, y hay que ser muy fuerte para aguantar todas esas críticas, ¿no? Yo recuerdo una conversación con mi hermana antes de que saliera el libro, y me preguntaba, dice, Inés, con todo lo que tú has sufrido por mi propia trayectoria vital, ¿de verdad te compensa? ¿De verdad te compensa la exposición que a partir de ahora vas a sufrir? Porque es así. Y va a haber quien te apoye muchísimo, que es lo que he recibido en la última semana, cariño a raudales, o sea, abrumador, pero va a haber quien te critique, y va a haber quien te haga críticas muy dolorosas, personales. Y claro, yo le contesté y le dije, estoy dispuesta a pagar el precio que eso supone, ¿no? O sea, y lo tengo clarísimo, porque es que si no damos pequeños pasos, este libro es un paso pequeñísimo, es una anécdota prácticamente, ¿no? Pero si no seguimos haciendo libros como este, es que está el riesgo de esa involución, ¿no? De que sigamos sin concienciarnos de que el ser humano es, pues eso, único, ¿no? Y que tiene derecho a vivir y amar en libertad. Pero mira, tú suscitas dos temas, déjame que enganche, porque me importan mucho, y es el tema mujer. Porque tú dices, es que somos doblemente discriminadas, porque además mujer, y es verdad que las mujeres siempre hemos tenido, o sea, todavía queda mucho camino por recorrer para llegar a esa igualdad de género efectiva. Hemos avanzado mucho, en estos 40 años de democracia, verdaderamente España es otro país, en gran medida por la participación de las mujeres en el ámbito político, social, económico, empresarial. Yo creo que hemos sido las mujeres un gran motor de progreso y de prosperidad en nuestro país en estos 40 años. Y modestamente, sin irnos tan lejos, en estos 5 años desde que llegamos al gobierno se ha avanzado muchísimo con la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, con todas las leyes de igualdad laboral, con la mejora del salario mínimo interprofesional y la reforma laboral, que han beneficiado sobre todo a los jóvenes y las mujeres. Y de hecho los datos ya nos muestran que España es uno de los países que tiene una menor brecha de género y que más ha reducido la brecha de género en estos años. Luego hemos avanzado mucho, pero es verdad
que la agenda feminista y la agenda de igualdad de hombres y mujeres todavía nos queda mucho camino por recorrer, o sea que esa es una agenda y esa es una política económica que tenemos que impulsar, porque además, como te decía hace un momento, no es solo el interés de las mujeres, es que es lo mejor para el país, y esta tiene que ser una agenda de igualdad y de derechos humanos que abracemos y que impulsemos hombres y mujeres, porque nos hace mejores a todos, ¿no? Y yo creo que esa es la aproximación que tenemos que tener con una... Pero lo segundo que tú dices es muy importante, es que las mujeres nos tenemos que ayudar unas a otras, ¿no? Decía Madeleine Albright, tiene una frase muy famosa, ¿no?, que decía: hay un lugar especial en el infierno reservado para aquellas mujeres que no ayudan a otras mujeres, ¿no? Y yo lo comparto totalmente, desde que he tenido capacidad para actuar. Y es muy cierto lo que decías, cuando una llega arriba es cuando tiene la capacidad justamente para cambiar las cosas, y por eso las que tenemos la capacidad de que nuestra palabra y nuestra imagen llegue, tenemos una responsabilidad doble, de que estos mensajes verdaderamente se transmitan y que no demos ni un paso atrás en los derechos que hemos conseguido, ¿no? Pero yo creo que es una agenda en la que tenemos, por supuesto, que traer a los hombres con nosotras, pero tenemos que empezar por apoyarnos entre nosotras, las mujeres, porque efectivamente, en el caso de las mujeres lesbianas, es una doble invisibilización, ¿no? Y por eso es tan importante que haya referentes, personas como tú, que dais un paso adelante, y todas las que tú mencionas en el libro, y todos esos referentes que pueden permitir que nos demos cuenta del camino que queda por recorrer, y sobre todo que se ayude a esas mujeres a encontrar su propia identidad y su propia forma de vivir. Es que yo creo que además en este punto, voy a sacar una palabra que no me gusta mucho emplear, pero que yo creo que en este caso es crucial, que es el relato, ¿no? Otra palabra muy pervertida en los últimos años desde el punto de vista también incluso de discursos políticos, ¿no? Las lesbianas, las mujeres homosexuales hemos perdido la batalla del relato, ¿no? Hemos perdido la batalla del relato porque yo creo que incluso desistimos de plantear la batalla incluso antes, ¿no? O sea, ¿pero por qué? Volvemos a la autoprotección. La mujer, por esa tradición también judio-cristiana, religión, etcétera, etcétera, nos educan ¿para qué? Para gustar al hombre. Nos educan ¿para qué? Para dar placer al hombre, para hacer feliz, si quieres, al hombre, ¿no? Primero lo que eso provoca es que tú te olvides de ti misma por completo, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con los cuidados y demás, que es otro tema que daría para otra hora de conversación, ¿no? Entonces hace que te olvides completamente de ti misma. Y segundo, cuando no solo no es eso, sino que además tú no buscas dar placer a otro hombre, sino que te das cuenta de que eso lo buscas en otra mujer, te sientes completamente fuera de lugar, fuera de la sociedad, fuera del mundo, con lo cual te sientes discriminada, ¿no? De ahí esa doble discriminación. Entonces, por una cuestión de autoprotección, tú desapareces, tú te haces invisible, ¿no? Yo recuerdo en la construcción de mi identidad, hubo unos años, en mi caso concreto también está muy marcado por el fallecimiento de mi madre cuando yo tengo 14 años, entonces en ese momento en el que como adolescente tú estás empezando a intuir quién eres, yo no me puedo entretener en eso, y digo entretener, lo entrecomillo, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de sobrevivir. O sea, yo estoy centrada en sobrevivir porque yo caigo en una enfermedad muy grave a raíz de la muerte de mi madre, como es la anorexia, que es un trastorno mental gravísimo, una enfermedad mental muy, muy severa. Y entonces, en ese momento en el que cualquier adolescente está empezando a descubrir su propia orientación sexual, en fin, yo no puedo ocuparme de eso, ¿no? Entonces van pasando los años y yo llego tarde a todo este autodescubrimiento, ¿no? Y cuando llego me doy cuenta de todo el camino que me queda por recorrer, ¿no? A lo mejor tengo, bueno, pues cuando entré en la universidad, etcétera, etcétera, por fortuna yo empecé a abrirme camino en un ámbito laboral progresista, como es el de la cultura, el periodismo cultural, etcétera, etcétera, y eso volvemos otra vez a los entornos seguros, a los entornos progresistas, etcétera, etcétera, en el que yo descubrí pues que yo no era una excepción, ¿no? Que pese a que me costaba mucho buscar esos referentes a los que tú te referías, Nadia, estaban ahí.
Había que buscarlos, y eso es muy triste, pero estaban ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante que igual que ahora se habla desde el punto de vista cultural, en libros, en películas, en obras artísticas, etcétera, etcétera, está muy presente, por ejemplo, la transexualidad, ¿no? Y me parece maravilloso, ¿no? que se vaya ocupando ese espacio central, que todas esas identidades sexuales merecen ese espacio central de la sociedad. Creo que también ha llegado el momento de que las lesbianas, las mujeres homosexuales, reivindiquemos ese lugar central, ¿no? Porque llevamos años renunciando a ello, sin querer que los focos dieran sobre nosotras, eludiéndolos incluso por temor a ser discriminadas, por temor a ser juzgadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese temor tiene que ir desapareciendo y tenemos que empezar a ir ocupando esos espacios centrales desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, empresarial incluso, ¿no? Porque es la única manera de que se vaya naturalizando, ¿no? En esa sociedad igual y progresista. Tenemos que terminar. 30 segundos, os voy a hacer una pregunta así parecida a cada una de un lado. Inés, ¿tú qué le pides a la política? ¿Y qué tiene que hacer la política ahora, cuando hablamos de derechos LGTBI, en este momento? Pues yo a la política le pido compromiso, a la política le pido valentía y a la política le pido empatía. Bueno, pues evidentemente lo que ha dicho Inés es lo que tenemos que hacer, no tengo ninguna duda al respecto. En primer lugar, la empatía, porque lo que tenemos que entender es que estamos hablando de seres humanos, de personas, cada uno con sus inquietudes y con sus problemas, y con sus esperanzas y sus ilusiones, ¿no? Y eso, yo creo, volvemos a la idea del respeto, yo creo que es evidente que lo primero que hay que tener es empatía, compromiso y determinación para seguir avanzando. Desde luego, por parte del gobierno en el que yo estoy y del Partido Socialista, que ha llevado esta bandera a lo largo de toda su historia, el compromiso es máximo. Conseguir avanzando en los derechos de todos, porque no tiene que ser unos contra otros o unos al coste de los derechos de otros, no, todos juntos, porque insisto en que la lucha de las mujeres, la lucha LGTBI nos hace mejor como sociedad, nos hace mejor como país y nos hace más fuertes, yo creo, de cara al futuro. Así que, desde luego, en lo que a mí respecta y desde luego al gobierno liderado por el presidente Pedro Sánchez, el compromiso es total y la visión clara de que esta es una agenda que hay que seguir defendiendo, consolidando y avanzando, y en la que hay que seguir avanzando, lo tenemos muy claro.